Creo que el rock pinta cada cuadro de mi vida. Es como entiendo mi infancia, es como entiendo mis amigos, es como entiendo mi ciudad. Lo que realmente me llena muchísimo está en un escenario, un grito, un salto. Es una moda, es una modo de pensar, de vivir, de sentir. Es algo que a mí me llena mucho, es algo del cual yo no podría vivir sin eso. Rock es todo. Quisiera saber qué es. ¿Acaso serán juegos de la mente o pesadillas mortales? Bromas mentales o juegos cerebrales. Bromas mentales, quiero una explicación. Bromas mentales o juegos cerebrales. Quiero una explicación. El rock and roll apareció en Estados Unidos a principios de 1950. Los primeros artistas apelaban al aumento de las libertades sociales, ya que la gran mayoría de ellos pertenecía a la población de color. Muchas de sus canciones trataban de temas como los coches, la escuela, las citas y sus prendas de vestir. Describían los acontecimientos y conflictos de la gente joven y en sus letras empezaron a aparecer temas como el sexo, que hasta entonces se consideraba tabú. Comenzó a cruzar fronteras, expresando las emociones reales que los jóvenes sentían, de las cuales no se había hablado hasta ese momento, convirtiéndose en la música de la juventud. El rock empezó, ¿sabes? El rock es de los 50, el rock empieza y el rock es de los negros, es la raza negra, o sea, es de ¿qué te puedo decir? De este Moody, o sea, hay muchísimo de Little Richard, luego Elvis, ¿sabes? Y lógicamente nosotros estábamos influenciados totalmente por los norteamericanos, las bases acá, o sea que mucho rock and roll, que habían seguramente muchos clubes donde se bailaba rock and roll. Fines de los 60s había grupos musicales de tipo Beatles, ¿no? O sea, tengo entendido que desde su inicio siempre existió el rock en Panamá, en menor escala o mayor escala, pero siempre ha existido, ¿no? El rock no era un género como una opción entre tantas como hoy en día. Esa era como lo más importante que tú puedes escuchar en la radio, ¿verdad? Venía el rock, y aparte la influencia de la zona del canal, que aquí había muchos gringos, muchos norteamericanos, y pues había muchas bandas, y a veces nosotros íbamos a ver las bandas a tocar allá. Y siempre había influencia que la gente decía, oye, en las bases americanas está tocando tremenda banda de rock and roll, vino una banda grandísima de Estados Unidos. Entonces la influencia del rock and roll en Panamá ha sido desde los tiempos que prácticamente estuvo la mayor cantidad de americanos aquí. Acuérdate que ya para los años 60 ya existía el Canal 8 de televisión de la zona del canal, que se alcanzaba a ver aquí en la ciudad de Panamá, solo en el radio de la ciudad de Panamá. Ellos también tenían sus estaciones de radio, entonces yo creo que todo eso fue permeando a la ciudad de Panamá inicialmente y a Colón. Yo creo que el rock and roll se tocó desde siempre, prácticamente desde que se hizo moda, empezó a llegar a Panamá. Inicialmente intuyo que tocado por músicos estadounidenses y luego entonces los sonians y los panameños empezaron también a tocar música. Corriendo en mis venas, saldré a buscar lo que me hace falta, lo que me hace falta.
En Panamá, las agrupaciones de este género tuvieron sus inicios entre los años 60 y 70, siendo pequeñas bandas de garage, término que se utilizaba para referirse a aquellos jóvenes que aún con poca preparación musical se reunían para ensayar y tocar en el garage de sus casas. Pero fue hasta los 80 cuando saltarían a escena las primeras bandas con propuestas originales. El rock empezó con Océano, con El Hermoso Amor por Ti, con Chica de la Playa de Cuarzo, con Yo no camino vuelo de Alfa Crucis. Para mí Océano son los abuelos del rock nacional, porque ellos fueron los que empezaron a componer rock en español. Bueno, nosotros, Océano, fuimos la primera banda de rock en español original que surgió aquí en Panamá en el año 1981. Nosotros realmente no estábamos expuestos al movimiento de rock en español porque no existía básicamente y no habíamos realmente escuchado rock en español de otros países. No puedo decir que somos los primeros, pero quizás seremos uno de los primeros en grabar rock en español en Panamá, posiblemente seamos uno de los primeros, ¿no? Aparte de, en los años 70 teníamos los combos nacionales, que era un género latino, salsa, que sí grababan en esa época, muy rudimentario las grabaciones, pero se grababa, ¿no? Así que nosotros podemos decir que estamos grabando rock en español a partir del 81 que empezamos con esa idea. Fuimos la primera banda de rock original en español en Panamá en firmar un contrato disquero internacional con Fonovisa Melody, que es una división de Televisa en México. Fuimos la primera banda en viajar a Centroamérica, a Colombia, firmamos con CB Sindica en Costa Rica, que luego se convirtió en la compañía Sony Music, que también sacamos discos a través de ellos. En Colombia y participamos en festivales, hicimos una gira por casi 5 o 6 meses en México, tocamos en 25 ciudades allá. Desde muy chico siempre había una batería armada ahí en la casa, ¿no? Cuando ensayaba los Rabanes siempre había una batería y aprovechábamos Spencer y yo para hacer música. Ahí empezaba de repente, aunque yo inicié tocando con unos cuadernos y un par de latas, ¿no? Esa era la batería que se hacía en Chitré. Y ya cuando me llegó la oportunidad de tener la batería, que ya Rabanes había formado la banda, bueno, que se llamaba Roman Cope hace tiempo, antes de Rabanes, entonces yo empecé a tocar batería. Y ahí vino todo lo que fue la influencia, no había cantante, empecé a cantar y tocar batería y ahí salió Los Almirantes, pero la música que yo escuchaba antes eran Océano, Los 33, Los Tímidos. En Panamá, que fueron un éxito, te puedo decir, Los 33, una gran banda de rock en español. Instinto también es otra banda muy interesante. Tierra de Nadie, también otra banda. Los Tímidos, pues ellos hicieron una onda bien punk New Wave, que tuvieron lo suyo, menos mainstream, menos radio, pero también pues tuvieron sus seguidores. María era muy normal, como todas las chicas de su edad, pero un día se sintió cansada de la vida. María quería empezar un suicidio fenomenal, pero yo le... Después vinieron los Rabanes también. Primera vez que yo vi a los Rabanes, nosotros paramos en Divisa a recogerlos. Estábamos en un tourbus de rock en español y los manes se montaron en Divisa y con la batería y todo, un poco no, la batería no, pero algunas cosas, creo que el redoblante y los instrumentos de ellos, yo no sabía quién eran esos manes. Y ellos abrían el show y nosotros cerrábamos el show. Mira lo lejos que han llegado, ¿no? Empezamos tocando en bares que no se conocen, pues digamos, Joroncito Rivera, allá en Chitré, una cantina que tumbaron, Cinco Rosas Pop Bar, que ese era como un restaurante grill que había, que son los lugares que más me acuerdo, gimnasio del Colegio José Daniel Crespo, en la casa de todos los amigos de nosotros en el garaje, nos tiraban la guardia, llegaba la gente con la bulla. Para nosotros fue un movimiento medio rebel, pero nosotros siempre creímos en el rock en español. Primero porque no
Nuestra primera lengua es el español, machucamos un poquito el inglés, pero creemos en nuestro idioma, en nuestras raíces y en nuestra propuesta musical. Picante y cautivadora, pero si no tiene bambán, no te van a mirar. Ninguno de los pelados en la avenida central. Si no tiene bambán, no te van a mirar. Ninguno de los pelados en la avenida central. Hubo una generación desde los años 70, 80 que empezaron a hacer música nacional, pero era música en inglés, como grupos como Paradise, la banda Woodstock, que hacían versiones de otras bandas y también hacían canciones propias, pero más que nada es que el rock cantarlo en español era un problema, porque perdía mucha identidad, el idioma tenía otro corte, que en realidad no era tan cool como se decía cuando se cantaba en inglés, todas las palabras, todo el anglicismo que había, el slang americano. Entonces sí hubieron bandas panameñas que hacían rock nacional, pero en inglés, a finales de los 70, inicio de los 80. Como Cage Nine, por ejemplo, es una banda de rock que siempre compuso los temas en inglés. Finalizando los años 80, cuando el rock estaba muy posicionado en Panamá, llega en 1989 la invasión de los Estados Unidos, interrumpiendo un proceso que causaría el fin de muchas bandas por la realidad económica del país. Sin embargo, la escena no dejó de evolucionar. Irónicamente, cuando el país estaba en medio de una dictadura militar y de un bloqueo económico tremendo, bueno, por ahí dicen los sociólogos que esos son los momentos en donde las sociedades se manifiestan creativa y culturalmente más potente, ¿no? Yo creo que la escena evolucionó conforme íbamos teniendo los medios para salir, ¿no? Yo creo que, yo recuerdo, siempre pondré de ejemplo que éramos los primeros en sacar un CD. Los tipiqueros ya tenían CD, los rockeros no teníamos CD, el internet, los ciberconciertos que hacíamos alguna vez para que se viesen lógicamente fuera. Todas estas cosas estamos hablando, imagínate, cuando Hotmail estaba empezando aquí en Panamá. Ahora ya es como absurdo. Pero sí, hacíamos conciertos que se transmitían por internet. MTV, cuando salimos en MTV. Y cuando salimos me refiero a los primeros, Santo Jorge, Los Rabanes, Instinto, Los 33. Era como el surgimiento real cuando íbamos tirando para afuera, ¿no? Disfrutar de conciertos de rock nacional era algo realmente usual en la cultura panameña de la época. La existencia de sitios donde se conglomeraban fanáticos del género para escuchar a sus bandas favoritas tocar fue clave para crear ese vínculo entre público y artista con su música. Había una discoteca en particular, que hoy en día es un lugar de striptease. Ustedes deben saber cuál es. Elite. Se llama Elite, ¿no? El que está enfrente de Hooters. Bueno, esa discoteca era la discoteca, papá. Entraban 1.500 personas a esa discoteca. Magic se llamaba. Había un lugar que se llamaba Mini Magic, me acuerdo muy bien, donde yo iba menor de edad, pero como siempre parecía mayor me colaba. Por allá por los 90, 93, 94, donde hacían conciertos de metal, más que todo, con una de las bandas más famosas en su época. En esa época era Hammerhead, que ahora es conocida como Cabeza de Martillo, y entre otras bandas, pero sí habían lugares, ese en específico. Bacchus, que era una discoteca también, estaba Bacchus, estaba La Zingara, estaba el Zaguán, estaba Mabuhay, estaba Tabú. Esos eran sitios como muy emblemáticos del rock. Mabuhay, hice muchos eventos ahí. Me acuerdo que hubo una muy buena época donde hacía eventos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cosa que ahora no se ve. Y eran lugares donde yo como promotor y con el programa hacíamos conciertos ahí.
en ese tiempo no existía eso de los saraos, sino que era que la fiesta anual de tal colegio, y ahí habían grupos de música tocando, y sobre todo había grupos de rock en las escuelas así como La Salle, el Javier. El punto referencial realmente del movimiento fue Groucho Pop en la vía Argentina, enfrente de Manolo, la churrería Manolo. Ahí fue en donde se cocinó realmente el movimiento de esas bandas de la generación del 86. Ahí fue donde se catapultó, de ahí salieron hacia grabar discos y a volverse conocidos en los medios de comunicación y volverse súper populares. En Vía Argentina, en ese bar Groucho Pop, el movimiento arrancó y todo el mundo que estaba enamorado con el rock, pues, se dio cuenta que se podía componer en español y empezaron a surgir estas bandas, no a surgir, pero empezamos a conocer bandas de Argentina de rock como Soda Stereo, Enanitos Verdes, Miguel Mateos. Actualmente, donde estaba Groucho Pop, hay un lugar que se llama El Chante, donde yo toco el viernes. Los viernes, todos los viernes. ¿Cómo sería la historia sin el pecado original? Todo sería distinto, no existiría este final. Pero ya me ves, estoy aquí. Existieron pocas disqueras que apoyaron el movimiento del rock en nuestro país, las cuales, desafortunadamente, se vieron obligadas a cerrar por la falta de éxito en el mercado nacional. El primer sello en Panamá de distribuir nuestro disco fue Prodim, que era de un señor Martínez, creo que se llamaba. Y ellos tenían distribución de Los Menudos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si tienes Los Menudos acá, Océano acá, le va a dar más fuerza a Los Menudos que a Océano. Bueno, te soy sincero, solamente ha habido dos disqueras que han apoyado el rock en Panamá. Una fue Discos Tamayo en los años 80 y principios de los 90, y la otra fue en el segundo lustro de los 90, Kiwi Records. Esas son las únicas disqueras que se han tomado la libertad y se han atrevido a producir, a sellar rock panameño. Aquí en Panamá no hay ni una discográfica en estos momentos. O sea que si yo tengo un disco, no puedo proyectarlo internacionalmente, porque ya localmente no hay nadie que me lo firme. En cambio, en cualquier país, por decir Costa Rica tiene Sony Music, Universal, entonces ellos tienen facilidades de poder sacar el disco. Entonces, si yo saco un disco es independiente y se hace muy difícil que la gente lo escuche, porque para eso están las discográficas que te dan ese puente para que la gente escuche en diferentes radios. Ellos tienen promotoras, tienen esto y lo otro. Incluso si la canción de un grupo X en cualquier país está pegada, ellos tratan de promoverlas en la compañía, dependiendo en todas partes donde tiene sede o venden discos. Aquí en Panamá, lamentablemente, no hay discográficas. Cuando habían sellos disqueros como Kiwi Record, apoyó mucho, ahí fue donde nosotros firmamos con ellos también. Y pudimos participar en el segundo Botanecker 2, donde estaba El Alacrán, Tenerte Mujer, y bueno, Conspiración Piromaníaca, Dos Huevos, Un Camino, Tres Leches, Factor 8, Castalia, y había mucho movimiento, había mucho apoyo, habían muchas bandas, ¿no? Y había mucha creatividad también, la gente estaba haciendo mucha música. En 1973 nace Radio 10, emisora pionera en cuanto a la música alternativa, cuyo objetivo siempre fue ofrecer estilos de música que de otra forma no llegarían a la necesitada audiencia. Y así como Radio 10, existieron programas radiales exclusivamente de rock, como Voltaje 3, que se mantiene vigente, y Volumen Brutal con el DJ Peter Hernández, quien en la actualidad posee un local con el mismo nombre. Bueno, Radio 10 viene siendo esta emisora que cuando yo no había nacido, mi papá estaba tratando de fundar. En ese momento el FM era una nueva frecuencia, o sea, una nueva banda.
todas las radios aquí en Panamá eran AM. Y casi nosotros fuimos, Radio 10, nosotros, cuando me refiero a nosotros, pues mi familia, fuimos los uno de los pioneros en hacer FM en Panamá. Entonces mi papá se unió con un ingeniero electrónico que era árabe, y él le ayudó a construir un transmisor para FM, porque él conocía la tecnología, y empezó Radio 10 en 1973 con la idea de traer música para la gente joven, influenciada por rock, por pop, por lo que le gustaba a la gente joven de aquella época, del 73. O sea, aquí sonaba, por ejemplo, los Beatles, The Carpenters y Brett, y grupos en inglés, pero mezclados con Roberto Carlos, Nino Bravo, José José, que eso es lo que le gustaba a la gente joven de aquella época. Después, claro, la emisora tuvo que ir evolucionando en el camino. Ya en los años 80, cuando MTV comenzó a influenciar también a gente a través del cable, comenzaron a los videos musicales a popularizarse. Bueno, Volumen Brutal realmente surge la oportunidad que yo tuve con algunos amigos que tenían programas de radio, y fui participando en esos programas de radio, y luego tuve la oportunidad de crear mi propio espacio en la radio. Ahí fue donde surgió el nombre Volumen Brutal, gracias a una banda que escuchaba yo en esa época que se llama Barón Rojo, que es una banda que actualmente sigue vigente. Y increíble, nosotros ya tenemos 32 años de tener nuestro programa y tenemos nuestra tienda productora hemos sacado algunos que otros discos y hemos hecho muchos eventos nacionales e internacionales. Volumen Brutal arrancaba a las 8 de la noche, se acababa a las 12, a veces nos quedábamos hasta el otro día. Cuando hablamos del otro día, no dije hasta 1 o 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Era un compromiso, era algo bien genial, y eso apoyaba mucho el rock, porque me acuerdo yo que hacíamos éxitos del rock nacional, donde primero sonaban en Volumen Brutal para luego pasar a las emisoras. Así mismo pasó no solamente con el rock panameño, sino con el rock internacional en casi todos los géneros. Lía, ya ni lo niegues, no fui yo quien traicioné. Mira, sé que mentías, fue mi error querer creer. Al iniciar sus carreras, estos exponentes se encontraron con una serie de obstáculos, desde el deseo de hacer rock en un lugar donde el género no es exactamente comercial, hasta el tamaño de la población de nuestro país. Yo creo que la gran desventaja que tenemos en Panamá es que somos un país muy chiquito y que no hay población y que no hay tremendo fondo musical para un baterista, ¿no? La verdad, no tenemos como otros países, por ejemplo, Colombia tiene 50 millones de personas, Argentina tiene 40 millones, México tiene 130 millones de personas, entonces estamos hablando de otro tipo de prioridades, ¿no? Porque son industrias súper grandísimas. La radio podría apoyar un poco más la música nacional. Hay una ley en Canadá, hace muchos años atrás, hace casi 15 años atrás, creo que 15 años atrás, donde las estaciones de radio están obligadas a poner un 35% de música nacional, ¿no? Con lo cual, si no se multan, o sea, directamente, con lo cual lo que sucede aquí es que los músicos tienen un espacio para sonar, lógicamente, gente que los escuche, crean material, se entusiasman más en crear material para crear ese vínculo con la audiencia a nivel de radio, los conciertos, y a la vez influencian a mucha otra gente fuera. La era del siglo XXI, de la tecnología, de la globalización mediática y todo eso, ha hecho que nuestra juventud mire más hacia afuera que hacia adentro. La gente está más enterada de lo que pasa en otras ciudades del mundo que en nuestros barrios. ¿Me explico? La gente no sabe quién va a tocar el viernes en la ciudad de Panamá, pero sí saben quién está de gira en los Estados Unidos. Antes trabajábamos para sacar un disco con concepto, quizás, con contenido, 10 canciones, 12 canciones, un disco muy trabajado donde todos tenían mucha importancia, me refiero al diseñador gráfico, el arte, la portada, todo era muy cuidado, ¿sabes? Todo era como muy
y el material físico era importante, todo lo que se hacía era como muy, muy tenía mucha relevancia, y luego el que lo consumía creo que lo entendía de la misma manera, ¿no? Miraba si tenía un librito y esas cosas del disco. Hoy día la música es digital, ¿sabes? Ahora todo me lo descargo por Spotify, y antes, imagínate, incluso hubo un tiempo donde descargar era como piratear, ¿no? Era como que no, pero ya no, ahora hacemos música para poner en Spotify, ¿no? No había YouTube, nada de eso. Si no te ponían en los canales principales, RPC y Telemetro, Canal 2, no salía, la gente no te podía ver. Los ingenieros, pues, que te estaban acostumbrados a grabar jingles, que vamos a salir el paso, pum, suena bien, deja esa vaina así. Entonces nosotros queríamos un sonido y buscamos y molestamos, y buen panameño jodíamos parejo para que saliera lo que nosotros teníamos en mente, y dentro de nuestros recursos limitados que teníamos, porque incluso los equipos que teníamos tampoco eran los más profesionales. Yo creo que una de las peores cosas que ha pasado en la música son las discotecas móviles. Fueron horribles. La música en vivo desaparecía por culpa de ellos. Y aparte, aquí en Panamá hicieron programas de radio, las discotecas móviles, y trajeron a estos locutores que animaban fiestas en los carnavales para que ellos fueran los locutores de radio. Y ahí empezó el... Eso eran unos manes que trabajaban en unas fiestas allá en Las Tablas, y los pusieron a hacer radio. No tenía que ver. Dañaron todo. Tú quieres oír una canción que te gusta, aunque sea de música popular, así, reggaetón o lo que sea, de repente por ahí hay algo bueno. No estoy diciendo que todo eso es malo. La mayoría es malo, la mayoría es una porquería. Pero de repente hay una canción buena y los más están hablando arriba y que no, porque mi mamá, saludos a mi tío. Brother, ¿qué es lo que queremos en la radio? Oír música, no estar oyendo a unos gritones hablando locura. Hay alguien en casa, pero no ha contestado. Se fue con mi otro yo, al que siempre han amado. No quiso regresar, pero regresará al acercarse y suspirará. La evolución del rock en Panamá ha sido eclipsada por distintos factores, tales como la preferencia a otros géneros musicales o la falta de apoyo por parte de la audiencia actual. Bueno, la verdad es que ha sido un vaivén. En un momento parecía estar evolucionando, luego decayó, quedó en una especie de stand-by por muchos años. A finales de los 90 volvió a surgir con bandas como Santo Jorge, Instinto, Los Rabanes, la Vuelta de los 33, que venían de los 80, y empezó nuevamente a surgir un movimiento. Luego volvió a decaer a mediados del 2000 con la entrada de otros géneros, como el género urbano. El reggaetón en Panamá empezó a surgir en ese tiempo que nació el rock nacional, pero el reggaetón hizo increíble, y el rock siempre iba más lento, ¿no? Como vivimos en un país tropical, yo siempre tuve una explicación para esto, y Panamá es un país chiquito, pero tiene mucha influencia anglosajona, ¿no? Mucha influencia yankee, por decirlo así. Yo diría que los 80 y los 90 fueron los años más constantes. A finales de los 90 empezó el bajón. Luego, durante ya la década del 2000 en adelante, hemos tenido casos aislados, ¿no? Señor Loop, cosas intermitentes. Insensato todo aquel que tenga un arma, que la use para descargar su ira. Insensato todo aquel que tenga un arma. Hay festivales que organizan, la alcaldía creo que ha patrocinado el popular MUPA. Yo no he tocado ahí todavía, pero sí sé que han tocado bandas nacionales y unas que otras de otros países que han venido. Lo que pasa es que si tú no produces música y esa música no tiene la difusión correcta, entonces no podríamos calificar este momento como un momento potencialmente activo del rock. Siempre se toca rock, pero el rock lastimosamente en Panamá no se ha profesionalizado en términos generales, solo casos aislados, y ese es el problema, básicamente, que mientras que no se haga rock profesionalmente,
entonces no vamos a poder tener continuidad en el tiempo. A principios de los 80 fue en verdad la efervescencia del rock. Los 90 y la época en que estamos ahora, 2000, 2010, en verdad ha sido como casi un movimiento underground. En los 80s y los 90s las bandas lograron que el panameño cantara rock en español. Entonces, partiendo de ahí es que yo hago este comentario. O sea, no puedes determinar que estamos haciendo rock si el panameño no está consumiendo su rock. Están tocando la puerta, son los vecinos, otra vez, el ruido ya los tiene enfermos y nosotros somos los 33. Todos lo somos. Me parece que hay mucha variedad y mucho que exportar, pero sí creo que Panamá tiene que ponerse firme con la identidad y demostrarle a los extranjeros que vienen acá a vivir o están de visita de que existe un país que se llama Panamá, porque a veces yo me preocupo, yo creo que de repente corremos hasta el peligro de que nos quiten el país. Hay países más viejos que Panamá que han sido absorbidos por otros países más grandes y desaparecen. Y entonces Panamá tiene que ponerse firme con su identidad, también rescatar un poco de la cultura de tiempos atrás. Hay los Indigents, Komodo, se me escapan los nombres, pero hay mucha gente talentosa que ya está a un nivel de estudios, que han estudiado, han aprendido ese instrumento. Contrario a nuestra época, éramos todos guataqueros, o sea, tocábamos de oído, había gente muy buena tocando, pero ahora hay gente mucho más preparada, gente que sabe la teoría, y eso es bueno porque nosotros hacíamos las cosas porque sí, y no entendíamos por qué la melodía, por qué así, por qué asá, el ciclo armónico. A la final uno lo sacaba porque sí, ¿no? Mientras que estos muchachos hoy día que ya son estudiados ellos analizan y saben que este ciclo armónico funciona así y pueden hacer cosas más complejas o dentro de su complejidad a la vez sencilla. A pesar de todos y cada uno de los desafíos, aún existen personas que están iniciando o planean iniciar una carrera en el rock nacional, demostrándonos que definitivamente estos grupos que impulsados por la pasión y un innegable talento se convirtieron en íconos del rock en Panamá, dejando un legado que se mantendrá de generación en generación. Bueno, los que desean hacer rock, que no se limiten a hacer lo que ya está inventado. O sea, hay que tomar una decisión de ser profesional, y cuando decides ser profesional en algo, entonces tienes que estudiar, tienes que especializarte, tienes que saber de la parte académico musical, tienes que saber de la parte del negocio de la música, cómo funciona la industria a la que perteneces. Es un recorrido muy responsable, difícil la música, como creo que en toda Latinoamérica, pero sigue siendo un sueño, ¿no? Entonces, si no tenemos un sueño en la vida, no tenemos por qué recorrer el camino, ¿verdad? Pienso en no hacer música por modas, no hacer música por tendencias, por decir esto suena a... Esto me gustaría que sonara a tal cosa. Hacer música honesta, no hacer lo que realmente... Creo que cuando alguien hace lo que le nace, ese arte que hace va a encontrar un camino, ya sea aquí o fuera, si es real. Y más que todo si tienes que defenderlo por mucho tiempo. Lo principal es que lo crean, que lo disfruten, que trabajen también, que sean constantes, que sigan perseverando ahí, aunque haya buena y mala, y por ahí uno no sabe, en el momento adecuado siempre hay un hit, hay algo, patrocinios, se acercan oportunidades para grabar, sello disquero. Yo creo que hay que seguir. Quiere decir que aunque tú empieces en una chiva con un poco de guitarra al hombro y comiendo hojaldra con salsa por ahí, llega un momento que la carrera es fiel. El problema es que nosotros no somos fieles con la carrera. Nos vamos por otro lado. Eso no es para mí. No, hombre, no, que yo no sé qué.
Mantente, brother, que se mantiene en la fila, llega. En el tiempo de nosotros, todo quedaba lejos, todo era difícil. Hoy en día todo es más fácil, más competencia, pero eso es lo que te obliga a ti, ¿verdad?, a ser mejor. No te aferres a la teoría, suelta tu alma, suelta tu corazón, pero es bueno tener la teoría para saber qué es lo que estás haciendo cuando tocas con el corazón. Y en las letras de las canciones que uno compone, uno tiene un vehículo de poder para mandar un buen mensaje y uno siempre tiene que tratar de concentrarse en dejar un mensaje, como los 33 siempre hicimos. Es que el rock es full actitud. Si usted no tiene un compromiso con esto, ni se meta, hermano. Esto no es moda, esto no es taquilla, esto no es para levantar mujeres, para cobrar plata. Todo eso puede estar, pero la razón de esto es que es un estilo de vida combativo. Usted tiene que creer un estilo de vida desde que empieza en una carrera hasta el final. Pero el rock and roll, como siempre dicen, will never die. El rock and roll siempre vino para quedarse y ahí tenemos varios la misión de seguir cargándolo. De madrugada, grité y no me oyeron. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe quién murió. Quizás no sentías nada.